Troas. ¿Qué significa Troas? Troas era la región o una de las regiones que Pablo había visitado durante su primer viaje misionero. Era una de las tantas regiones donde él había hecho discípulos. Era un lugar donde él había sembrado la semilla del evangelio y había dejado discipulados en casas, especialmente en la casa de Carpo. Y entonces en aquel lugar su nombre tiene un gran significado para nosotros. Troas es un lugar de visión. Diga conmigo, Troas es un lugar de visión. Fue en aquel lugar donde Pablo recibe una visión. Y esa visión era de un macedonio que estaba en un lugar orando, pidiendo ayuda. Ven, pasa conmigo, pasa hasta este lugar para que me ayudes. Y esa era la oración que él veía en aquel macedonio, en aquel lugar. Y en su segundo viaje hacia Troas, hacia su segundo viaje misionero, él toma la determinación de cruzar por Troas, porque él necesitaba visitar a esos hermanos donde él había sembrado la semilla. Él quería darle seguimiento a aquellos hermanos. Y estando en aquel lugar, Dios le da una revelación, Dios le habla acerca del propósito. Así que Troas es lugar donde Dios te va a revelar lo que debes hacer. Y es importante que tengamos nuestro Troas. También el nombre Troas significa penetración. Y el nombre Carpo significa fructífero, significa fruto arrebatado. Entonces, en síntesis, en breve nosotros podemos decir que en la casa del fruto, que es la casa de Carpo, la casa del fruto, había penetrado la sana doctrina, la unción de la palabra de Dios. Por eso es que cuando hablamos de la casa de Carpo, estamos hablando de la casa del fruto. Estamos hablando de la casa donde ha penetrado la sana doctrina. La casa donde está la unción y el poder que ha sido derramado de parte de Dios para la gloria y la honra de su nombre encerrado en el manto. Está la gracia que Dios ha puesto para sanar. La gracia que Dios ha dado para liberar. La gracia que Dios ha provisto a través de su palabra para consolar. La gracia que Dios ha provisto a través de su palabra para confortar familias, para enderezar los pasos de aquellos que nos acercamos con hambre a la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un espejo. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pies. La palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos hace mirarnos a cara descubierta, tal y cual somos. La palabra de Dios nos dice a nosotros cómo debemos de caminar en este mundo. La palabra de Dios nos enseña a nosotros qué debemos hacer en momentos de necesidad. La palabra de Dios nos dice qué tenemos que hacer cuando estamos pasando por diversas dificultades. Y entonces es importante que usted y yo aprendamos a amar la palabra de Dios y que cada día nos acerquemos a la palabra de Dios sabiendo que Dios tiene situaciones que resolver en nuestra vida a través de su palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Por qué es tan importante hoy en día la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante que nosotros la leamos? ¿Por qué es tan importante que nosotros pongamos la palabra como fundamento en nuestras vidas? Porque la Biblia nos enseña un principio. En el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 7 dice que si su palabra permanece en nosotros y nosotros permanecemos en él, podemos pedirle al Señor todo lo que nosotros querramos y nos será hecho. Así que es importante que la palabra de Dios permanezca en nosotros y nosotros permanezcamos en ella para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga verdaderamente libres. No vamos a ser verdaderamente libres si la palabra del Señor no permanece en nosotros. ¿Cuántos me entienden ahora? Mira usted la importancia que tiene la palabra. Mira usted la importancia de que seamos doctrinados. Mira usted la importancia de que recibamos base escritural para que no seamos movidos por todo viento de doctrina como niños inconstantes, que el viento los sopla y los lleva de un lado para otro. Hay gente que por no estar cimentado en la palabra, cualquier ventarrón se lo lleva a cualquier lugar.
Cualquier ventarrón lo hace parar en cualquier lugar, hermano. Y hay gente que por estar teniendo la mirada solo en las señales, ha quitado la vista de la palabra de Dios. Y cuando llega cualquiera que hace un soplido diferente, entonces la gente corre detrás de ese soplido diferente y se aparta de la palabra de Dios. Y terminamos siendo guiados por muchachos, por niños malcriados, por niños antojadizos que nos quieren guiar y hacer lo que a ellos les parece y no lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso es que la palabra de Dios es tan importante y por eso es que fundamenta nuestras vidas. Por eso es que nosotros podemos tener una relación personal y particular con Dios mismo. Nadie aquí podrá tener una relación fuerte con Dios si no está cimentado en la palabra de Dios. Necesitamos tener fundamento. Por eso insistimos siempre en doctrinarnos, en aprender, en conocer las escrituras, en manejar con destreza la palabra de Dios, para que nada ni nadie nos mueva a nosotros del amor de Cristo. Entonces hay algo aquí muy particular que quiero señalar. Miremos los beneficios que nos trae el manto entonces. En primer lugar, hemos visto que el manto, tener manto es tener visión. Estando en Troas, el apóstol Pablo recibió una visión. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 8 y 9, leemos: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Dónde descendieron? ¿Qué significa Troas? Penetración. ¿Sí? Llegaron al lugar, entraron a aquel lugar. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. En su segundo viaje misionero, Pablo justamente tomó la ruta que lo llevaba primero a Troas para visitar a sus hermanos, para darle calor al discipulado que él había implantado en el primer viaje misionero. Pero su visión era, pasando por Troas, ir a Macedonia, a cumplir con la visión que ya Dios había puesto en su corazón. En ese trayecto y en ese transcurso, Pablo, estando en Troas, ocurrió algo extraordinario que usted y yo muchas veces hemos leído, pero que quizás hemos pasado por alto. Dice que él estaba en Troas, en una reunión celebrando la fiesta de la Pascua con sus discípulos. Y dice la escritura que él comenzó a disertar y comenzó a hablar muy largamente. Y entonces ocurrió que cayó la noche y a mitad de noche, dice uno llamado Eutico. ¿Cuántos recuerdan a Eutico? Dice la escritura que él se durmió porque Pablo disertaba muy largamente. Y él estaba sentado en un segundo piso, en una ventana. Quiere decir que el auditorio estaba lleno. Y todos estaban allí porque necesitaban oír la palabra que aquel hombre les estaba enseñando. Y ellos estaban allí con hambre de aprender lo que la palabra de Dios trazaba para sus vidas. Lo que Dios quería que ellos aprendieran y pusieran por obra. Y estando ellos en esa enseñanza, Eutico se duerme en la ventana y se cae al suelo y cae muerto. Dice que cuando lo fueron a buscar, se dieron cuenta que no tenía pulso, estaba muerto en el suelo. Pablo detuvo la predicación, se acercó y les dijo: no se preocupen, él está dormido. Los que lo habían atendido de seguro dijeron: este está loco, porque nosotros ya lo atendimos y nosotros sabemos que no tiene respiración, sabemos que no tiene pulso, sabemos que no está vivo, que está muerto. Y entonces ellos decían: él está muerto, pero él decía: él está durmiendo. Y se acercó a él y se posó sobre él y oró sobre él. Y cuando oró sobre él, Eutico se puso de pie. Y entonces Pablo lo sentó en el auditorio y siguió predicando hasta el amanecer. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! En ese lugar, en Troas, fue el lugar donde Eutico cayó al suelo y murió. Y el Señor manifestó el poder del manto sobre Pablo. Y vino la gracia de Dios para resucitar aún a los muertos. Porque cuando el poder viene sobre nuestras vidas, no solo las enfermedades se tienen que someter a Él. Aún la muerte tiene que someterse bajo el poder y la autoridad que viene del manto que Él ha puesto sobre lo que hemos creído en Él. ¡Aleluya! Te alabamos, Señor. Te
bendecimos, Cristo Jesús. Qué bueno eres. ¿Qué más sucedió allí en Troas? O bueno, ¿qué otro beneficio representa el manto para nosotros? Además de poder y de autoridad, nos habla de doctrina y nos habla de visión. El manto entonces es muy importante para la iglesia de Jesucristo hoy en día. Fue en Troas entonces donde Pablo encontró el propósito. Diga conmigo, nosotros tenemos de parte de Dios un propósito que cumplir. ¿Sabías tú que no hay nadie en esta vida que pueda decir yo no tengo propósito? Yo no sé de dónde vine ni a dónde voy. Por supuesto que hay gente que no conocen el propósito. Hay gente que no saben de dónde han venido y no saben hacia dónde van. Pero yo quiero decirle aquí a todo el que está presente y a los que nos están mirando a través de la internet, que todos los seres humanos fuimos creados con un propósito. La Biblia nos enseña que salimos todos de la mano de Dios, así que todos estuvimos en Dios, porque Él es el creador de todos los espíritus. Y nosotros estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Así que todos, sin lugar a dudas, salimos de la casa del Padre. Todos, sin lugar a dudas, salimos de la mano de Dios. Somos criaturas de Dios. Ahora, para regresar al propósito de donde nosotros salimos y para cumplir el propósito que Dios nos ha trazado en esta tierra, que es glorificar el nombre de Dios con un estilo de vida diferente, que honre y exalte el nombre del Señor, necesitamos reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque solamente a través de Cristo podemos retornar a la casa de donde habíamos salido. No se puede retornar al cielo, no se puede retornar a las manos de nuestro Hacedor si no es por medio de aquel que murió en la cruz del Calvario, que puso su vida por ti y por mí, por amor, para que nosotros tengamos propósitos en esta tierra. Una vez que hemos reconocido a Jesús, nos son abiertos los ojos para entender el propósito. No estás por casualidad en esta tierra. No estás de más en esta tierra. Estás para cumplir un propósito. Estás para que puedas entender para qué Dios te hizo a ti. ¿Cuál es el principio de que Dios te haya colocado en esta tierra? Tú no elegiste los padres que ibas a tener. Tú no elegiste la familia que ibas a tener. Fue Dios que en su gracia y su misericordia eligió el hogar donde te iba a colocar. Te eligió la familia de donde tú ibas a nacer. Y aunque tu familia para ti quizás no tenga mucho valor, hay gente que ha perdido el valor de las cosas. Y hay gente que no entiende el valor de la familia. Y hay gente que por mal testimonio de los antepasados, por mal testimonio de los padres, por mal testimonio de los abuelos, quizás se ha despegado totalmente de la familia. Pero yo vengo a decirle que es una bendición poder tener una familia. Y si tu familia no ha estado en el orden de Dios, ha llegado el tiempo donde Dios se ha manifestado a tu vida para que tú lleves la luz a tu casa y toda tiniebla que estaba arropando tu familia sea dispersada para la gloria y la honra del Señor. Hay un propósito de haber conocido a Jesús. Hay un propósito de haber conocido a Jesús. No estamos en esta tierra de más. Estamos para poder hacer aquello que Él nos envió a hacer. ¿Cuántos han leído en las Escrituras que la Biblia dice que nosotros somos luz de este mundo? ¿Cuántos han leído eso? Y dice la Biblia, una luz no se coloca debajo de una mesa, se coloca encima para que alumbre a los que estén en casa. A veces, hermanos, nosotros no entendemos la profundidad de esa enseñanza, que a la vez es muy sencilla, pero que tiene una profundidad